apenas menos de 48 horas, Maduro reiteraba la oferta de diálogo y se mostraba incluso partidario de adelantar las elecciones legislativas, únicamente las legislativas. Dijo estar dispuesto a discutir personalmente con Donald Trump, y le estoy citando al pie de la letra. Pero sin transición alguna, sin cambiar ni siquiera de tono, Maduro ordenaba la detención de varios periodistas internacionales y la intimidación de la familia de Guaidó. La información que tenemos al momento eran 4 funcionarios, una camioneta, una moto, llegando, preguntando por mi esposa, que sabían que estaban aquí. Obviamente, como en muchos casos no tienen ningún tipo de orden, el objetivo era, de nuevo, generar miedo, intimidar, cosa que creo que es evidente, no lograron ni van a lograr. A los funcionarios que creen que pueden pasar la línea roja, a los funcionarios que creen que cobardemente, metiéndose con la familia, porque hay códigos en todo tipo de eventos, políticos, deportivos, incluso las mafias tienen códigos. Y hay uno sagrado que es la familia, hay uno sagrado que son los hijos, hay uno sagrado que son las esposas. Así que no pasen la línea roja, señores funcionarios. Los sujetos que enviaron a intimidar a la familia Guaidó forman parte de las Fuerzas de Acciones Especiales, es una unidad policial de élite creada por Maduro. Son grupos de defensa de los derechos humanos, y se lo han dicho así, con estas letras, todas sus letras al New York Times. Esas unidades suelen ser desplegadas en barriadas populares que alguna vez apoyaron al régimen y que hoy le niegan el agua y el pan. La policía dice que el asedio a la familia de Guaidó nunca se dio, que eso es totalmente falso. No sé cómo le van a explicar a los vecinos que estaban allí presentes y a la gente que grabó con sus teléfonos. No sé cómo lo van a explicar, pero eso es un problema de ellos. Lo que sí es verdad que debe ser complicado dialogar con alguien que envía a tu casa 2 motos, una camioneta sin matrícula y cuyos enviados además preguntan por alguien de la familia. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Vaya día, ha sido una jornada marcada por la presentación de lo que Guaidó ha llamado el Plan País, con el que se pretende de alguna manera reflotar a Venezuela, y con la liberación de varios periodistas internacionales detenidos en las últimas horas en Caracas, bajo unas excusas que merecen estar en cualquier capítulo de Los Simpsons. Esa es la verdad. El resumen de la mano de mi compañero Jorge Pérez Valeri. Buenas noches, adelante. Hola Camilo, buenas noches. Efectivamente, un día de muchas noticias. Entre todo eso que comentabas, por supuesto, comenzó la jornada siguiendo también los pasos de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Está siendo reconocido actualmente como presidente encargado por varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, y se espera lo que pueda decir en los próximos días también algunos países de la Unión Europea. En todo caso, acudió a la principal casa de estudios del país, la Universidad Central de Venezuela. Allí presentó este llamado Plan País, una serie de estrategias que están diseñando diputados de la oposición y también expertos económicos para buscar reestructurar la economía venezolana en medio de toda la situación complicada que ya sabemos está viviendo este país. Se mencionaron los indicadores económicos actuales, preocupantes algunos de ellos, como la hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional está estimando hasta en 10 millones%, además de las complicaciones recientes que están teniendo los venezolanos ya desde hace varios años para tener acceso a bienes básicos como comida, como medicinas, entre otros bienes necesarios. Allí se está planteando básicamente, Camilo, buscar una apertura de la economía venezolana, incorporar a Venezuela nuevamente en un mercado libre, abierto, con menos controles, con más participación de la industria privada en la producción del país, también con más participación de la industria privada en cuanto a las empresas del Estado y también con la participación del Estado venezolano en los mecanismos internacionales de acceso al financiamiento. Eso se conversó allí y, por supuesto, cuando estaba esta conferencia ya terminando, Juan Guaidó alertó sobre lo que comentaba sobre la presunta presencia de funcionarios de este cuerpo, del FAES, de las Fuerzas Especiales de Acción
de la Policía Nacional Bolivariana en su zona residencial, preguntando por su esposa. Por supuesto, cuando él se moviliza hacia allá, toda la prensa internacional también le sigue el paso, y llegamos a ese lugar, dio las declaraciones contando que habrían sido unos 4 funcionarios que habrían preguntado por su esposa en ese sitio. La policía negando los hechos, diciendo que toda esa acusación es falsa, pero Guaidó en todo caso insistiendo en que se trata de una intimidación y reiterando además lo que dijo en días recientes, que la posibilidad de que él sea detenido en sí es real, es factible. Oye, colega, a mí me pareció sumamente significativo desde el punto de vista simbólico que el Plan País haya sido presentado en la Universidad Central de Venezuela, que siempre ha sido el bastión de la contestación social y cívica en ese país, desde siempre. Sí, efectivamente, Camilo, le llaman la casa que vence las sombras, una de la principal casa de estudios en Venezuela. Muchos de sus movimientos estudiantiles en años pasados vienen justamente de esa casa de estudio, de los movimientos estudiantiles que combatieron, por ejemplo, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los años 50, también miembros de la generación del 28, un poco más atrás, cuando también se buscó combatir la dictadura de Juan Vicente Gómez, y muchos de los personajes políticos influyentes en la vida de Venezuela vienen de esa casa de estudios, son egresados de allí. Por algo le llaman la casa que vence las sombras, y ellos están tratando de mostrarlo en estos momentos. Porque alguien ha creído, incluso en las filas chavistas, las excusas que ha dado el gobierno, el régimen, para la detención arbitraria, a todas luces arbitrarias, de varios periodistas internacionales en las últimas horas. ¿Qué ha dicho la prensa oficial sobre eso, por ejemplo? Pues la prensa oficial no ha hecho tanta referencia. Por supuesto, todo lo que sea oficial en Venezuela se va a pegar al discurso oficial. El discurso oficial es que muchos de estos periodistas extranjeros habrían entrado a Venezuela sin un permiso de trabajo. Llama la atención que en el caso, por ejemplo, de los periodistas de la agencia EFE, no se les deportó, incluso pudiesen haber seguido trabajando, pero luego de haber pasado prácticamente casi 24 horas detenidos. Son detenciones en las que los comunicadores no tienen acceso precisamente a un teléfono para poder comunicarse con sus mesas de redacción, con sus familias, que por supuesto les preocupa todo este tipo de situaciones. Camilo, en algunos casos estas detenciones no son nuevas, se han presentado en años recientes, en meses recientes, en semanas recientes, con otros comunicadores que hacen vida en el país, por la mera excusa, por ejemplo, de estar ubicado o reportando en una zona que consideran de seguridad. Puede ser un elemento suficiente para que cualquier cuerpo de seguridad del Estado, sea la inteligencia bolivariana, sea la contrainteligencia militar, sea el FAES, sea la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, pues detenga a este periodista durante algunas horas. Estas detenciones que vimos durante estos 2 días, decía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que han sido las más extensas que hayan registrado recientemente. Periodistas que desde hace 2 días están detenidos en la noche, y no fue hasta esta mañana cuando pudieron salir en libertad. Jorge Pérez Valer dice un poquito de letra pequeña, lo que está más allá de los titulares, lo que está más allá de lo que dicen los políticos y los periodistas incluso. Si yo encendiera ahora un televisor de una cadena comercial esta noche a las 10:08 hora de Caracas, ¿qué están transmitiendo? ¿Telenovelas y esas cosas como si no pasara nada? Posiblemente cuando enciendas el televisor es posible que caiga en un canal del Estado y están transmitiendo canciones en las que se hace honra a Hugo Chávez, o quizás en las que se hace honra al gobierno de Nicolás Maduro, o algunas consignas antiestadounidenses. Eso si caes en uno de los canales del Estado. Si caes en un canal privado, puede haber un discurso diferente, pero hay mucho chance, Camilo, de que lo que escuches sean consignas pro Maduro o antiestadounidenses. Otra cosa, los proverbiales apagones de los últimos tiempos, ¿está faltando la luz en algún sector de Caracas en las últimas horas? Por ejemplo, ahora que la caldera está bastante caliente, ¿han quitado la electricidad? No puedo decirte que tenga reportes de hoy en día de cortes de luz. El domingo pasado, en la urbanización Valle Arriba, que es donde se encuentra la Embajada de los Estados Unidos, la compañía eléctrica estatal reportó un corte de luz en esa misma zona. Hay que recordar que esto causó mucha curiosidad porque en esa zona donde se ubica la Embajada Americana, y ese día en particular,
vencía ese plazo de 72 horas que había dado Nicolás Maduro para que los funcionarios diplomáticos y consulares de la embajada estadounidense se retiraran del país y cerraran la embajada. Ya sabemos que ahora el gobierno de Nicolás Maduro dice de manera unilateral que está negociando con el gobierno de Donald Trump la instalación de una oficina de intereses respectivamente en cada capital, en Washington y en Caracas. Eso ocurrió ese día. Bien es sabido que en el resto del interior del país los reportes de cortes de luz son muy frecuentes por fallas eléctricas que según la compañía estatal eléctrica venezolana se debe a supuestos saboteos que buscan perjudicar la imagen del gobierno de Nicolás Maduro. Jorge Pérez Valeris, muchísimas gracias por ese informe tuyo. Por favor, cuídate mucho, que ya sabes del amor extraordinario que sienten las dictaduras por los periodistas libres. Muchas gracias. Mi primera invitada es analista internacional con estudios de inteligencia y contrainteligencia, así como de imagen y escenarios de negociación. Trabajó como analista de seguridad y defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa y en la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela. Giovanna Michel, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Camilo, bien, gracias. Aquí viendo los acontecimientos en Venezuela que parecen precipitarse. Van muy rápido. Con todo, una ¿no? velocidad absolutamente vertiginosa. Uno no alcanza a sentar los reales para poder... No has terminado de interpretar un hecho cuando ya inmediatamente se produce el otro, ¿no? Es una Me llamó poderosamente la atención algo que dijo hoy Guaidó en su informe del Plan País. Si un Estado es incapaz de garantizar lo que necesita la gente para vivir, ¿para qué diablos está ese Estado? Fíjate que es interesantísimo ese planteamiento, Camilo, porque en la presentación que hizo del Plan País, que la hizo, como bien dijiste, en la Universidad Central de Venezuela, pero más específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, No, que claro, es ni el agua, en ¿no? la facultad a la cual yo pertenezco. Él hizo mucho hincapié en la condición de Estado fallido, es decir, un Estado gobernado por un grupo que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades básicas de sus gobernados, ¿no? De su gente, de su población. Y eso me pareció sumamente revelador, porque en la presentación del Plan País no se habló del tema digamos, el desapego al texto constitucional, lo cual es una realidad y existe, y él lo sabe, él es víctima de esa situación, sino que él se fue a algo que es absolutamente palpable, que es inobjetable, que no acepta ninguna interpretación en contrario, porque es algo que está ahí, que se ve, que se palpa, que se percibe en cualquier calle de Venezuela, en cualquier estado del país, ¿no? Me pareció absolutamente revelador ese hecho. Toda la presentación tuvo mucho que ver con los fracasos de la gestión gubernamental. Por si quedaba alguna duda, ¿no? Así es, quedó clarísimo. Profesora, mójese, que voy a hacerle preguntas que tienen que ver mucho con su especialidad. Primera pregunta, ¿cuál sería el precio de una intervención extranjera, de la índole que fuera, en Venezuela? Bueno, el primer precio sería con vidas humanas. Lamentablemente muchos inocentes probablemente perderían la vida en una confrontación de esa, porque se desatan los demonios cuando esas cosas pasan, y lo más grave es que cuando hay una intervención de este tipo se sabe el momento, la hora y el lugar donde comienza la intervención, pero no se sabe el momento, la hora y el lugar donde va a terminar. No se sabe cuánto tiempo va a durar. ¿Podría desencadenar una especie de Siria en la América Latina? Podría desencadenar una especie de Siria, podría, digamos, desatar situaciones absolutamente indeseables para todos. Pero yo decía hoy en una entrevista, y me permito repetirlo con tu autorización, por favor, que la crisis venezolana la podemos graficar como en una suerte de escalera. Imagínate que tienes una escalera donde cada peldaño supone un nivel superior de crisis. Estamos en estos momentos en los peldaños más altos de esa escalera, es decir, la crisis ha escalado a tal punto que ya tenemos una situación prácticamente de ingobernabilidad cuando hay un desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de la República. Ya más del 90% de la población venezolana no lo reconoce. No es que no lo reconozca la comunidad internacional, es que no lo reconocen los gobernados. Sus supuestos gobernados no lo ven como la autoridad absolutamente legítima. Y esto es una situación insostenible. Cuando llegamos a ese nivel, siempre está presente la posibilidad de una resolución por una vía absolutamente civilizada, como pudiera ser la negociación, el diálogo, pero cualquier negociación a ese nivel tan alto de esa escalera de conflicto supone grandísimas concesiones
que evidentemente Nicolás Maduro probablemente no esté dispuesto a hacer. No es ni lo la mismo, oposición tampoco. ni la oposición tampoco. No es lo mismo negociar en los niveles bajos, que se supone que las concesiones son mucho más suaves, que negociar a este nivel tan alto. Cuando esa posibilidad de negociación va mermando, van surgiendo otros escenarios, van surgiendo otras probabilidades, otras posibilidades de resolución de conflicto. Y una de las probabilidades es una acción militar. Una acción militar que pudiera bien ser desde afuera hacia adentro o, cuidado Camilo, desde adentro mismo, porque el descontento... ¿Y sería más efectiva si es desde adentro mismo? Sin lugar a dudas. Creo que sería mucho más efectiva y menos dolorosa, porque otra de las implicaciones que tendría una intervención militar extranjera es que nadie sabe cómo va a quedar la institución militar en Venezuela. Y el principal doliente de esa incertidumbre han de ser los propios militares. Los que menos deben estar deseando una confrontación son los militares institucionales, que yo creo que todavía los hay en el país, los mismos que están sufriendo la penuria que está sufriendo el ciudadano común. ¿Por qué? Porque cuando hay una intervención de ese tipo, el principal objetivo es la institución militar del país. Es decir, el principal objetivo va a ser la institución dinamitarla militar. completamente. Claro, tienes el caso de Panamá, por ejemplo. La intervención de Panamá fue muy efectiva porque logró el propósito, que fue sacar a Manuel Noriega. Pero el costo, fíjate, uno de los costos fue precisamente desmantelar completamente la institución militar panameña. Y eso es algo que a los militares retirados, muchos militares activos y civiles como yo, que hemos prestado servicio toda una vida a esa institución militar de otros tiempos, pues vemos con muchísimo dolor y con muchísima tristeza, sobre todo en un país como Venezuela, que tiene todavía, digamos, asuntos pendientes que resolver y donde la Fuerza Armada siempre ha sido un elemento disuasivo importante, ¿no? Maduro, en su inconmensurable ignorancia, en su extraordinaria estulticia, en su sideral tontería, acaba de asegurar que está muy complicado actualmente el diálogo con Donald Trump, porque el consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, prohibió a Trump iniciar el diálogo. Nos reímos y lo dejamos ahí. Por cierto, este jueves el diario español El País arremete contra lo que llama la mano amiga de Estados Unidos en Venezuela y dice cosas como estas, y voy a citar: John Bolton fue uno de los arquitectos de las mentiras de destrucción masiva en las que se basó la invasión de Irak en 2003. También quiere bombardear a Irán, un objetivo más complejo y peligroso. Fin de la cita. Profesora Michelle, ¿hay que alarmarse, hay que activar las alarmas con el señor John Bolton? Pues yo creo que John Bolton es una pieza más en la estrategia de disuasión que está implementando Estados Unidos en estos momentos hacia Venezuela. Yo no creo que haya que activar las alarmas en el sentido de que la decisión que se vaya a tomar, a mi modo de ver, puedo estar equivocada obviamente, no la va a tomar John Bolton. John Bolton puede ser el artífice, el que va a estructurar una estrategia para implementar o para alcanzar un objetivo que no va a ser definido por John Bolton, sino por la propia presidencia y por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, yo creo que él es una pieza más, yo no creo que él tenga la capacidad de decisión al nivel tal como para determinar cuál va a ser efectivamente el camino a seguir y mucho menos cuáles van a ser los objetivos a alcanzar. Además, generalmente la historia nos ha demostrado que cuando hay personas que son tocadas así tan de cerca por situaciones tan escandalosas como la que involucró a John Bolton en algún momento, generalmente se cuidan mucho de volver a cometer los mismos errores, porque han pasado años y lo que la gente busca a esos niveles es garantizar su trascendencia en la historia y garantizar su trascendencia en la historia de manera positiva. Un error, una mentira, un mal cálculo que lleve a los Estados Unidos a un paso en falso en esta grave crisis venezolana no solamente puede afectar tremendamente la política exterior y el prestigio de los Estados Unidos en el mundo entero y muy particularmente en América Latina, sino inclusive puede afectar el propio espíritu de trascendencia que debe estar buscando John Bolton.